Pocos años después del descubrimiento de América, se inicia el tráfico de esclavos con el Nuevo Mundo. Desde África, el vudú se difundió por el Caribe y el sur de Estados Unidos, entrando en contacto con el cristianismo. Los esclavos rezaban y cantaban estos nuevos símbolos cristianos para no ser castigados, pero en el fondo, estos seguían creyendo en sus espíritus africanos, denominados Iwa. Durante más de 3 siglos los buques negreros no cesaron de realizar sus siniestras cingaduras cargadas con su vil mercancía humana. Millones de personas fueron capturadas en África y vendidas en América. A finales del siglo XVIII, solo en Haití había una población de 2.900.000 esclavos africanos. A partir de 1697, Haití pasa a ser una posesión francesa y pronto se convierte en la primera productora de azúcar de América y también en uno de los lugares con más esclavos del mundo. Las condiciones de vida de los africanos cautivos en estos patios eran atroces. Después de sufrir las penalidades de un viaje donde morían habitualmente el 20%, llegaban a las subastas extenuados y enfermos. Las familias eran separadas y sus miembros vendidos a diferentes colonos. Padres e hijos nunca volvían a encontrarse. Capataces aplicaban duros castigos a los que no se empleaban a fondo en su trabajo y los cazadores de esclavos huidos sometían a sus presas a tormentos ejemplares que llevaban a ocasionarles la muerte. Muchos sucumbían víctimas de las heridas que les producían los pesados grilletes o deshidratados al sol encadenados a estas siniestras cruces. Cabo Haitiano era el punto donde los negreros solían desembarcar su mercancía de ébano, como llamaban a la carga maloliente de esclavos moribundos que superaban el viaje. La población negra de la colonia a finales del 18 llegó a ser uno de los 3 millones y las dificultades para controlarla eran cada día mayores. Los negros que se fugaban, los llamados marrones, se escondían en las montañas y se organizaban en grupos rebeldes muy numerosos. Los rumores sobre la Revolución Francesa dieron nuevas fuerzas a los insurrectos. El vudú tenía la capacidad de crear lazos de comunidad entre los esclavos afrodescendientes, cuya procedencia era dispar en términos étnicos, tribales y territoriales. El culto suponía una justificación para convocar reuniones y se convertía en un espacio de socialización apartado de los trabajos y del universo colono. Es más, asistir a estos ritos era un acto reivindicativo de libertad, pues muchos lo tenían prohibido. En el caso de Haití, se llegó a sancionar a los colonos que permitieran asistir a sus esclavos. Durante estas reuniones clandestinas se empezaron a cocinar ideas revolucionarias de alzarse contra los patrones y antes de muchas rebeliones se organizaron ritos vudús para asegurar su éxito. Bogman, el líder de los marrones, organizó una gran ceremonia secreta en Bois Caiman. Doti Bogman, también llamado Bogman Doti, Bogman o Samba, fue un esclavo y sacerdote vudú, o Hogan, de Haití. Bogman presidió junto a la sacerdotisa o mambo Cecil Fatiman la ceremonia vudú realizada en el Bois Caiman, Bosque Caimán, Plantación Lenormand de Mézy, el 14 de agosto de 1791, en la que un elevado número de esclavos de las llanuras del norte de Haití, como Georges Vizot, Jeannot Boulet y Jean-François Papillon, líderes de la primera fase de la Revolución Haitiana, se juramentaron a luchar hasta obtener su libertad de los terratenientes esclavistas franceses. Aquella noche del 14 de agosto de 1891 se sacrificó un cerdo negro y todos bebieron de su sangre para conseguir, según su creencia, algún grado de invulnerabilidad en el enfrentamiento con sus enemigos. La revolución de los esclavos había comenzado. La consigna era clara: cortar cabezas, quemar casas y arrasar plantaciones. En pocos días murieron más de 1.000 blancos. Tras la ceremonia, el 22 de agosto, en la llamada Noche de Fuego, se inició la rebelión de los esclavos, en la que fue quemada gran cantidad de plantaciones y fueron asesinados cientos de blancos. Este acto es considerado como un punto de inicio de la Revolución Haitiana. Los aterrorizados colonos dieron pie a la leyenda que los negros pactaron con el diablo, la noche de Bois Caiman. En octubre las autoridades coloniales ya tenían montada una cruenta contraofensiva. Bogman fue capturado y ejecutado por las tropas francesas, según unas fuentes, el 15 de octubre. De acuerdo a otras versiones, la muerte del sacerdote vudú ocurrió en noviembre.
Su cuerpo fue quemado y su cabeza fue exhibida, clavada en una pica en Cap Haven, para convencer de su muerte a quienes creían en su invulnerabilidad. Muchos esclavos fueron apresados y ejecutados. El marrón Macandal fue quemado vivo, convirtiéndose en el mártir legendario que todavía hoy es invocado en las ceremonias de vudú. Toussaint Louverture se erigió en líder de los negros y puso en pie una rebelión que duró 10 años, hasta que el día 1 de enero de 1804 Haití proclamó su independencia, convirtiéndose en la primera república negra del Nuevo Mundo. En este tiempo de lucha, pese a las autoridades coloniales y la represión de la Iglesia, el fenómeno vudú había nacido. Las divinidades africanas que viajaron en las mentes de los esclavos se habían conjugado con la doctrina católica de los colonos. Una nueva religión había nacido. El vudú es una religión íntimamente ligada a la naturaleza. Muchas de sus deidades moran en ríos, valles y montañas. Hay muchos escenarios naturales que son verdaderos santuarios. Los devotos se retiran a estos lugares para meditar y encontrarse con sus loas o espíritus familiares y con las principales fuerzas del universo. Observatorios espirituales que facilitan la comunicación con el más allá. La Iglesia Católica no convive bien con el vudú, al contrario que los vuduistas, que no plantean problemas para convivir con ella. Al costado de la catedral, la gente reza y pide auxilio ante una figura de Cristo que ocupa un lugar preferente en sus creencias. En los cementerios de Puerto Príncipe se celebran rituales a diario. A los muertos hay que atenderlos bien, si no, en vez de ayudarte, te molestarán. Los buques negreros también arribaron a Cuba, creando otra gran población africana. Aquí se llamó cimarrones a los esclavos rebeldes que también tuvieron que ganar su libertad. Sus creencias dominantes eran las Yoruba, que al secretizarse originaron lo que hoy se llama santería o regla de Ocha, una religión que de una forma más o menos intensa practica la mayoría de la población. Todos los rituales santaneros comienzan con el húmedo de hierbas como la albahaca o la siempre viva. Aparte de la purificación de los practicantes, en la santería siempre tienen que estar presentes los espíritus de vegetación, de los animales y de los hombres. Visten de blanco y adoran a las mismas deidades que en el vudú haitiano. Los santaneros también adoran a Olorum, la sirena marina que vive en las profundidades. Le hacen ofrendas de frutos y flores y le piden que acepte las acciones que desean emprender y les ayude a superar sus penalidades. Es la deidad amiga que siempre está cerca. El vudú, en comparación con la santería cubana, tienen formas de culto diferentes, pues el vudú, en cualquiera de sus variantes, no comparte ni la liturgia, ni el idioma, ni la teología, ni la cosmogonía de la santería. Brasil fue el otro punto donde se llegaron una gran cantidad de esclavos en la época de la trata. A finales del siglo XVIII se calcula que había una población de cerca de 9 millones de negros africanos. Aquí también se desarrollaron religiones y cultos secréticos como el candomblé, la macumba y la umbanda. Blancos y negros practican actualmente estos cultos que han ido evolucionando al mismo tiempo que sus adeptos, iba siendo de escalas sociales más altas. La umbanda se basa en el culto a los egún, antes de mucha luz espiritual, fuerza y sabiduría. Su objetivo es atraer a estos espíritus beneficiosos para la práctica del bien. Aquí los tambores y el ritmo juegan un papel primordial. Cada espíritu tiene su propio toque y su propia cadencia. Sus altares están dedicados a las mismas deidades que en vudú y en santería. Exu, Ogún, el guerrero, Enmaya, la sirena, Obatala, el creador, Sango y el resto del panteón africano. El Padre Santo, el sacerdote de Umbanda, dibujan el suelo el símbolo de Exu, el señor de los caminos, el Pai ancestral, el intermediario entre hombres y espíritus. En el sincretismo se le compara con San Pedro. También existe el mundo oscuro, la magia negra, fetiches vodú de Dahomey, que en un lugar reservado pueden ejercer su siniestra influencia.
existen templos de Umbanda enormes. Algunos tienen campos de deporte y otras actividades y realizan una importante labor social, orfelinatos, centros de acogida, ayuda a los barrios pobres. Es la evolución de una religión tan antigua como el hombre que se ha ido depurando y sofisticando, pero que prevalece en sus más puros conceptos espirituales. Periódicamente, los practicantes se reúnen y realizan sesiones donde nuestras ya más que conocidas deidades africanas descienden y transmiten sus mensajes. Los trances son menos bruscos que en otros cultos, pero todos se encuentran con su santo amigo. Así como las manifestaciones africanistas en Colombia, Puerto Rico y los demás países del área del Caribe y Sudamérica, etc., algunos de estos derivados han llegado a Europa en décadas recientes, sobre todo de la mano de migrantes retornados. El vudú fue llevado a Luisiana francesa durante el periodo colonial por los esclavos africanos de África Occidental. De 1719 a 1731, la mayoría de los esclavos africanos traídos y esclavizados en Luisiana eran los Fons, de los que hoy es Benín. Otros grupos como la Bambara, Mandinga, Wolof, la Oveja, Fulbe, Fon, Dahomey, Yoruba, Nago, Chamba, Congo, Ibo, Ado, Hausa, Sango, Hal. También trajeron sus prácticas culturales, idiomas y religiosas, creencias arraigadas en el espíritu y culto de los ancestros. Todos los grupos eran responsables del desarrollo del Louisiana Vudú. Hoy en día, Nueva Orleans es conocida por su cultura criolla y por la práctica del vudú por algunas de sus residentes negros y por su música, arquitectura, gastronomía y festividades. Muchos visitantes consideran a Nueva Orleans como una ciudad de esparcimiento y la asocian con la frase «Laissez les bons temps rouler», es decir, dejad que los buenos momentos duren. El Museo Histórico del Vudú de Nueva Orleans es un pequeño museo dedicado a la historia de la religión vudú. Se halla en el corazón del histórico barrio francés, en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. El museo fue fundado por un hombre llamado Jerry Gandolfo en el año de 1972. De aire tenebroso, guarda instrumentos y además artilugios utilizados por las sacerdotisas de vudú. En él destacan cuadros de Marie Laveau, la reina del vudú de Nueva Orleans. Marie Catherine Laveau fue una mujer estadounidense practicante de vudú, nacida en el barrio francés de Nueva Orleans, hija del rico hacendado blanco Charles Laveau y de la mulata Santa Marguerite. Era una joven belleza, de pelo negro, piel morena y ojos de mirada penetrante. Le gustaba cubrir su cabello con un casquete hecho de tela de colores. Se casó con un afroamericano libre, Jacques Paris, emigrante de Haití. Como ambos eran católicos, se casaron en la Catedral de San Luis, pero al mismo tiempo se decía que ambos practicaban vudú. Su marido, Jacques Paris, falleció en 1820 bajo circunstancias no aclaradas. Fue parte de una gran inmigración haitiana en Nueva Orleans en 1809, después de la Revolución Haitiana de 1804. La economía decayó bruscamente por la falta de trabajo en las plantaciones, sin sustento de los esclavos, a pesar de diversos intentos de reactivarla mediante trabajos forzados remunerados, tanto de los inmigrantes blancos de habla francesa, miles de esclavos y también afroamericanos libres. A Mary le gustaba decir que era la viuda París. Luego de esto, abiertamente comenzó a practicar el vudú y logró atraer e influenciar a muchas mujeres blancas y ricas de Nueva Orleans. Su poder y su fama crecieron. Luego tuvo un amante llamado Christopher Louis Dumassin, con quien vivió en un matrimonio de derecho común hasta su muerte en 1835. Christopher Louis también murió de una forma misteriosa y desconocida. En 1830 se le proclamó reina del vudú de Nueva Orleans y ejerció sus poderes hasta 1835, en que falleció a los 41 años de edad. Sin embargo, a pesar de la popularización que obtuvo en estas nuevas tierras y la sincretización que sufrió, el origen del vudú se encuentra al otro lado del Atlántico. Aunque la tradición vudú y animista es común a muchos países africanos, Benín se reivindica como cuna del vudú, donde además de una religión reconocida, es un elemento central de su relato como país. Benín y Togo fueron epicentros de la trata de esclavos que fueron exportados a nuevas tierras. El vudú es una religión que nació en África hace cientos de años. Se dice que es una de las religiones más antiguas del mundo. Vudú es la traducción de una palabra africana que significa Dios o espíritu, aunque otras versiones indican que proviene de la voz francesa Vaudous,
que significa hechicero negro. Se dice que todo empezó una noche en África cuando un negro sacrificó su gallina y la ofreció a los espíritus que veía en las estrellas, dioses que viajaron como esclavos y que ayudaron a sus fieles seguidores a conseguir la libertad. Los orígenes de esta religión se encuentran en Nigeria, Togo y Benín, que es donde habita el pueblo Yoruba. También en Angola, República Democrática del Congo y en muchos otros países de este vasto continente. Actualmente sigue siendo practicada por miembros de las etnias Ewe, Kabie, Mina y Fon de Togo y Benín, siendo estos países los poseedores de las mayores cantidades de creyentes en esta religión. El vudú sufre numerosas modificaciones a través del tiempo. Es posible encontrar distintas variaciones. Es el caso de la santería en Cuba y en República Dominicana la macumba, así como el candomblé, la umbanda y la quimbanda, las cuales se practican principalmente en Brasil. El vudú se ha popularizado y se ha relacionado más con el que se originó en Haití, con la colonización francesa. Ahí se dio una mezcla o sincretismo entre el vudú original de África y ciertas costumbres cristianas, y resultó tan significativa que hoy en día el vudú se consideró la religión oficial de dicho país. Si bien no existe una estructura religiosa homogénea, un sacerdote vudú tiene la función de ponerse en contacto con los loas invocados, hablando en loa a través de él, por lo que se atribuye a los sacerdotes un gran poder. El sacerdote recibe genéricamente el nombre de Oungan, o si se trata de una mujer, Mambo. El término Bokor se reserva para un Oungan que usa su poder para el mal. Sería asimilable al vocablo brujo. Las creencias y las liturgias originales del vudú están muy bien estructuradas y se componen de sacerdotes, Oungan, hechiceros, Bokor y en el caso de los hombres, y Mambo en el caso de las mujeres, y loas, quienes son los espíritus ancestrales y quienes toman posesión de los sacerdotes. Los loas pueden ser buenas o malas, y se les satisface con ofrendas, danzas y ritos. Su dios único, como ya dijimos, se llama Boanje, y la actividad principal de los hechiceros es curar, interpretar sueños, ver y adivinar el futuro. En general, en el vudú se considera que existe una entidad sobrenatural última, llamada de diversas maneras. En el vudú caribeño de influencia colonial francesa, a esta entidad se le denomina Bondai, término derivado del francés bon Dieu, buen Dios o Magu. En ocasiones se hace referencia a una pareja, Magu y Lisa, regente del mundo sobrenatural, pero esta es inaccesible y permanece ajena al mundo de los humanos, por lo que la comunicación con ese mundo sobrenatural ha de llevarse a cabo a través de los numerosos loas, el Baron Samedi, le Baron Brigitte, Dambaya, etc. Entidades también sobrenaturales que actúan como deidades intermediarias y que conforman de hecho el eje central del vudú, teniendo cada uno de ellos una personalidad diferente y múltiples modos de ser alabados, por canciones, bailes, símbolos, rituales y otros. En el vudú original de África Occidental, se considera que la entidad creadora conocida como Magu es de género femenino y se la relaciona con la luna. El acompañante masculino de Magu se denomina Lisa y se relaciona con el sol y la virilidad. Magu y Lisa constituyen la cima del panteón religioso de las religiones de los pueblos Ewe, Kabie, Mina y Fon. Aunque no es la única religión que se basa en el sacrificio como parte importante del ritual, en el cristianismo, por ejemplo, se cree que es la sangre de Jesús la que nos brinda la fuerza. Es esta una fase polémica y cuestionada en la vida moderna. Lo cierto es que estos animales se cocinan y su carne se comparte entre todos los miembros presentes. Algunos expertos creen que la polémica viene especialmente desde el momento en el que la ceremonia es abierta al público, pero Jean Romain, académica con gran interés en el vudú, está de acuerdo. La experiencia africana está abierta para que todos la vean. Las personas son invitadas a presenciar las ceremonias y los sacrificios. Esa apertura ha sido juzgada mientras que esta no existen otros sistemas como las religiones islámica y judía.
Las creencias religiosas que dieron origen al vudú caribeño proceden del África occidental subsahariana, especialmente de Ghana, Benín, Nigeria y Togo. En esta región coexistían numerosos pueblos como los Fon, los Ewe, los Ibo, los Yoruba y los Ashanti. Estos pueblos se encontraban emparentados por lazos lingüísticos a través de las familias de las lenguas Volta Niger. Estas lenguas desarrollaban creencias religiosas parecidas y fueron trasladadas por medio del comercio de esclavos desde el África al Nuevo Mundo a comienzos del siglo XVI. Dieron origen por un proceso de sincretización, fusión-combinación de creencias a la gran mayoría de religiones sincréticas afrocaribeñas conocidas hoy en día. Entre estas destaca el vudú, una religión politeísta que consta de numerosos de espíritus y deidades inmortales. Su elaborada teología incluye 4 elementos superpuestos: dioses públicos, dioses personales o privados, espíritus ancestrales, magia y hechizos. Dentro de la religión vudú se encuentran los loas, también escrito Iwa. Son los espíritus que sirven como intermediarios entre los hombres y Bonde, francés Bonde, buen Dios, el creador supremo que es distante hacia el mundo y a la humanidad. Los loas presentan ciertas similitudes con los ángeles del cristianismo, pero a diferencia de estos, se les sirve. Cada uno tiene una personalidad diferente y múltiples modos de ser alabados, por canciones, bailes, símbolos, rituales, entre otros. La palabra loa proviene del francés les lois, que quiere decir las leyes. Existen 4 familias principales de loas. Los Rada, considerados como los más antiguos y guardianes de los principios morales. Los Petro tienen una personalidad más fiera y guerrera. Los Wedem son los espíritus de los muertos. Y los Dantor son los que tienen más poder en especial. Algunos Loa, Awe, Aida Weido, Barón Samedi, Papa Lekfa, Dambaya, Mami Wata, Mamam Brigitte, Ursulia. Los Fon y Ewe, esclavizados en Haití y Luisiana, sincretizaron los Loa con los santos católicos romanos. Por ejemplo, Papa Legba está sincretizado con San Pedro o San Lázaro. Cada Loa es responsable de un aspecto particular de la vida, con las personalidades dinámicas y cambiantes de cada Loa que reflejan las muchas posibilidades inherentes a los aspectos de la vida que presiden. Para navegar por la vida diaria, Boduits cultivar relaciones personales con el Loa a través de la presentación de las ofertas, la creación de altares personales y objetos de devoción, y la participación en las ceremonias elaboradas de la música, la danza y la posesión espiritual. Rituales. En un ritual, los loas son llamados por el Hogan, sacerdote, Mambo, sacerdotisa, o Bokor, hechicero, para participar en el servicio, recibir ofrendas u otorgar peticiones. El loa lleva el peristilo, espacio ritual, montado, poseyendo, un caballo. Esto puede ser un suceso violento, ya que el participante puede patalear o agitarse antes de caer al suelo. Sin embargo, algunos loas, como Aji-san, cabalgan sus caballos tranquilamente. Otro ritual que practican es el sacrificar diferentes animales, como una forma de dar recarga de vida a sus espíritus Noa, y los protejan más tiempo. Una vez que el Loa ha llegado, ha sido alimentado, servido y posiblemente dado ayuda o consejo, dejan el peristilo. Ciertos Loas pueden volverse obstinados, por ejemplo, los Jedes son notorios por querer fumar o beber más, pero la función del Hogan o Mambo es mantener a raya a los espíritus mientras que se asegura que se les proporcione adecuadamente. Uno de los símbolos religiosos del vudú, que está estrechamente conectado con los Loas, es el bebe. Actúa como un faro para el Loa y sirve como una representación del mismo durante los rituales. En el pasado, se creía que el bebé se derivaba de las creencias de los taínos nativos, pero estudios más recientes han demostrado una estrecha relación entre el bebé y el cosmograma del pueblo Congo. Cada Loa tiene su propio y único bebé, aunque las diferencias regionales han llevado a usar en algunos casos bebés diferentes para la misma Loa.
Los sacrificios y ofrendas se colocan generalmente sobre ellos, con los alimentos y bebidas más usados en Occidente. Suele ser dibujado en el piso esparciendo una sustancia en polvo como comúnmente se hace con la harina de maíz, harina de trigo, corteza, polvo de ladrillo rojo o de pólvora, aunque el material depende por completo del ritual. En el vudú haitiano se usa una mezcla de harina de maíz y ceniza de madera. Uno de los loas en la religión vudú es Maman Brigitte. Simboliza el ciclo de la vida y la muerte. Es, además, la esposa del barón Samedi, este loa de la muerte, quien constantemente le es infiel con mujeres mortales. Se la adora en todo Haití como a la madre de los Gede y se suelen sacrificar gallos negros en su honor cuando una mujer queda embarazada para que cuide al niño. Se la representa como una mujer muy joven y de rasgos dulces, con el cabello largo y de un negro intenso, aunque en ocasiones se representa con el cabello marrón o rojo oro, además de unos ojos claros. Su cara está pintada de blanco de forma similar a una calavera, y como su esposo, el barón Samedi. Viste un elegante y laborioso traje de novia y siempre camina descalza, de forma fantasmal. El contraste de su cuerpo casi impúber, con su cara pintada de esqueleto, recalca el estrecho vínculo entre la vida y la muerte. Maman Brigitte es un ser terriblemente poderoso, pero usualmente se encuentra perdida en sus propias divagaciones. Su símbolo es un gallo negro. Ella protege las almas que nacen y guía a las que se van. Además, se asegura de que las lápidas de los cementerios estén debidamente marcadas con una cruz. Suele pasear de noche por estos lugares, cantando y bailando bajo la luz de la luna. Le encanta beber ron con pimientos picantes y recoger flores con las que adornar su cabellera. Se cuenta que las mariposas se posan siempre en sus cabellos, como símbolo de la corta vida de estos insectos. Su personalidad a veces cambia según la región. Algunas versiones la caracterizan como una mujer que, cansada de los adulterios del barón Samedi, se ha vendado los ojos para no ver nada, aludiendo a que la vida y la muerte son ciegas, no contemplan edad, clase social o sexo. Como el resto del clan Gede, Maman Brigitte no tiene un lenguaje apropiado para una deidad loa, ya que habla con una voz infantil y cambiante, rica en muletillas, jergas, clichés y estribillos. Su voz es descrita como la de una rana que intenta ser sapo, es decir, una voz generalmente aguda que pretende imitar una grave. Maman Brigitte también tiene mucha influencia sobre los asuntos económicos y laborales, así como el amor. Sus colores son el verde, el negro y el morado. A diferencia del resto de los loas, Maman Brigitte es la única loa que también es una diosa. Esto se debe a que sus orígenes vienen de Irlanda y África. Al igual que su esposo y el resto de los loas, Maman Brigitte ama festejar, celebrar, tomar, escuchar música y bailar. Ella es una guardiana protectora, jueza, santa y sacerdote. Al igual que muchos otros loas, Maman Brigitte comete faltas en el idioma. Debido a su obscenidad, no se le asusta decir la verdad y hablar desde el corazón. Le gusta divertirse y no teme decir lo que pasa por su mente. Maman Brigitte es dura, seria, amante de la diversión, la vida de la fiesta, cuidadosa, protectora, religiosa, respetuosa, ruidosa, alborotadora y salvaje. A pesar del hecho de su boca sucia, es también bien hablada y se comporta de manera regia. Aunque tiene el poder sobre la muerte, Maman Brigitte es sacerdotisa y maestra en la curación. Sin duda, uno de los loas más interesantes de la religión vudú.